días, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía de Canal 33 y de su entrevista Perspectivas. Es un gusto para un servidor poder darles una mañana más la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de opinión. Gracias por preferir el Canal 33. Esta mañana vamos a hacer un análisis de la coyuntura que vive nuestro país en materia política y también en materia de seguridad. Y para ello, esta mañana tengo el agrado de presentarles al panel de analistas de esta su entrevista. Hoy no podrá acompañarnos doña Elena de Alfaro porque se encuentra fuera del país, pero el resto de panelistas sí se encuentran conmigo esta mañana y se los presento con muchísimo gusto. El padre Andreu Oliva, rector de la UCA, se encuentra con nosotros. Padre, qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a ti, Samuel, y a toda la audiencia que nos escucha. Gracias. El presidente de la APES, el doctor José Luis Benítez, también está con nosotros. Buenos días, José Luis. Bienvenido nuevamente. Buenos días, Samuel. Gracias por la invitación. Un gusto compartir este panel con los colegas. También el doctor Óscar Picardo se encuentra con nosotros esta mañana y le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto. Gracias, Samuel. Un gusto estar en tu programa con el padre Andreu, con José Luis, hablando de temas de importancia. Exacto, eso vamos a hacer esta mañana, amigos televidentes, y también vamos a agradecer su participación a través de las redes sociales. Lo puede hacer, se puede comunicar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, la encuentra como Perspectivas 33. Déjenos un mensaje y también mándenos un tweet a la cuenta @Perspectivas33. Lo vamos a compartir más adelante. Su opinión es muy importante para la generación de estos espacios de opinión. Y lo decíamos, el fin de semana tuvimos algunas situaciones que tienen que ver con materia de seguridad. Uno de los retos que lo han señalado desde diferentes sectores, diferentes analistas, expertos en materia, se vuelve para la nueva administración gubernamental, el reto de la seguridad. El fin de semana teníamos ataques que son atribuidos a grupos de pandillas hacia elementos de la corporación policial. Delegaciones han sido atacadas, patrullas han sido emboscadas y además han sido atacados elementos de la corporación policial. A eso habría que sumar también la lista de homicidios que continúa al alza en nuestro país. Eso según lo que han manifestado también las autoridades de la Policía Nacional Civil. Los fines de semana se vuelven también violentos. Este fin de semana que recién ha finalizado registró cerca de 19 personas asesinadas. Y ese es el tema con el que se deberá encontrar la nueva administración gubernamental. Un reto bastante grande, padre. Así es, ¿verdad? La seguridad viene siendo un reto para el país desde hace muchos años y en determinados momentos hay como repuntes, momentos más conflictivos. Yo creo que estamos viendo uno de estos repuntes desde hace algún tiempo en que aumentan los homicidios y ahora pues con estos ataques hacia la corporación policial, que yo creo que responden también pues a que la corporación policial está dando una persecución al crimen más intensa, a todo el problema alrededor de la tregua y que de alguna manera pues las pandillas están buscando enfrentarse con la policía para evitar su persecución, para mostrar que ellos tienen fuerza, para amedrentar, ¿verdad? Son situaciones que se dan en este tipo de conflictos y que habrá que buscar resolver. Yo creo que el tema de la seguridad es un tema muy importante para el país y que lo que sería importante es que el nuevo gobierno asumiera esto con un plan de largo plazo y sistemático, de manera que no solamente fueran aspectos muy coyunturales los que se atacaran, sino buscar una estrategia a largo plazo para combatir al crimen y buscar la seguridad que la población tanto anhela. Es una situación que podría decirse se ha salido de control de parte o de las autoridades, padre. Yo diría que la seguridad está fuera de control desde hace mucho tiempo. Si nosotros miramos la perspectiva del tiempo, pues ya prácticamente después de finalizada la guerra y firmados los acuerdos de paz, se iniciaron estos problemas que en aquellos momentos pues tenían un perfil mucho más bajo, el perfil o el nivel de criminalidad era menor, pero poco a poco eso ha ido subiendo y yo creo que prácticamente no ha tenido momento de descanso, sino que se ha ido incrementando y el Estado ha perdido el control del crimen. Es una situación de seguridad, como lo decíamos José Luis,
que se vuelve uno de los retos principales para la próxima administración, pero es justo solo decir la próxima administración tendrá que ver este problema o las autoridades actuales están atendiendo como debe ser el problema. Bueno, creo que sí, a veces se plantea de esa manera como si fuese un problema que nada más le competirá al nuevo gobierno. Creo que, como decía el padre Andreu, el problema de la seguridad o de la falta de seguridad pública en el país es un problema de muchos años, ¿verdad? Y entonces es importante no perder de vista que es un problema que se ha venido también, diríamos, soslayando en muchas de las políticas que se han aplicado en el pasado. En ese sentido, creo que es importante no olvidar, por supuesto, que es una de las situaciones que más afectan a la ciudadanía en la vida cotidiana, ¿verdad? Es decir, es algo que no es lejano para nadie y por lo tanto apremia la situación a la dinámica de la vida de la gente común en su vida cotidiana. Entonces, sí creo que es importante de cara a un nuevo mandato, a una nueva administración, cómo esta administración que va a comenzar en junio puede dar pasos importantes hacia enfrentar el problema, no como un problema exclusivo tampoco del gobierno, ¿verdad? Yo creo que el problema de la seguridad incluye a todos los actores de la sociedad y no se puede pensar que es un problema que debe resolver nada más el gobierno de manera aislada y de manera, diríamos, pronta, sino más bien cómo construir consensos y cómo generar acciones que generen participación y que coordinen. Por ejemplo, yo creo que mucho de lo que uno ve y se ha discutido en algunos momentos a nivel del país, mucho de lo que falta en el combate a la criminalidad, en el combate a las situaciones de inseguridad, es la falta de coordinación efectiva entre las instituciones del Estado. No es que no existan posibilidades de acción, sí hay. Lo que pasa es que esas coordinaciones son muy débiles. Entonces yo creo que, dicho de una manera muy sencilla, y se ha criticado esto en el pasado, falta liderazgo del gobierno para tomar acciones coherentes y concretas para enfrentar con una política integral el tema de la inseguridad. Hay un antecedente a este tema de seguridad y al desborde que hemos visto en los últimos días, y es el tema de la tregua, la famosa tregua entre las pandillas. ¿Será esta una acción, como lo han calificado algunos, de presión de parte de los grupos irregulares para la nueva administración, para que se continúe o se pueda apoyar en alguna medida el tema de la tregua entre las pandillas, José Luis? Bueno, yo creo que ese tema de la tregua, como sabemos, hay ahí alguna información que tenemos, pero no hay suficiente información, suficiente transparencia en eso que se ha llamado como la tregua entre las pandillas. Creo que sí es importante escuchar, ¿verdad?, a los que están más cercanos a este proceso, como el señor Mijango, como el señor Colindres, que estuvo también en su momento, y creo que de lo que ellos dicen uno puede desprender que efectivamente hay una situación de crisis, ¿verdad? Yo estaba escuchando ayer algunas declaraciones del señor Mijango en las cuales él decía que sí ha habido una falta, o no se ha continuado, diríamos, con algún apoyo que se daba para que las condiciones de la tregua funcionaran de mejor forma. Entonces, bueno, yo creo que el gran reto que tiene también el nuevo gobierno es cómo va a manejar estas situaciones con mayor transparencia, ¿verdad? Evidentemente entendemos que hay situaciones de seguridad de la policía o del organismo de inteligencia del Estado que no se van a poder hacer públicas de forma, ¿verdad?, así, esto es lo que vamos a hacer. Pero sí creo que en la gestión del Ejecutivo, en la parte de la seguridad, sí es importante que exista más transparencia. Y yo creo que alrededor del fenómeno de la tregua hay como mucha especulación. Me parece a mí que a veces hay opiniones que son bastante, digamos, que uno dice, bueno, no sabemos de dónde tiene fundamentos, pero sí creo que el tema también que es fundamental, me parece y que ha dado ya signos importantes el presidente electo Sánchez Serén, es cómo abordar esto de manera transnacional, ¿verdad? Es decir, el problema de las pandillas, por ejemplo, no va a ser un problema que lo vamos a resolver o que el gobierno lo va a resolver de manera efectiva si no entra en un diálogo y en una coordinación también con el gobierno de Guatemala, con el gobierno de Honduras, que son los tres países del Triángulo Norte, que se llama de Centroamérica, donde el problema de las pandillas es un problema serio. Entonces yo diría que sí hace falta más transparencia en eso e identificar también cuáles son las condiciones para que
si es que existe voluntad de una tregua entre las pandillas, que es algo válido que ellos pueden hacer, ¿cómo se puede colaborar en ese proceso? Doctor Picardo, una situación en la que es válido quizás preguntar, ¿debería considerarse la tregua en la próxima administración? ¿Debería dársele algún tipo de importancia por lo que ha representado en el descenso del número de homicidios? Yo creo que estamos ante un fenómeno bastante complejo de dos escenarios, uno de falta de institucionalidad y otro de proceso de institucionalización. Digamos, por un lado, ya lo comentaba tanto el padre Andreu como José Luis, venimos de un proceso de posguerra que no tuvimos, o sea, nominalmente no canalizamos todas las consecuencias del conflicto armado, migración, 70.000 muertos, etcétera. Ahí está todo el caldo de cultivo. Pero lo más crítico es que la falta de institucionalidad ha sido una característica, y la impunidad que venimos heredando desde hace muchos años. Pero por otro lado, el tema de las pandillas se ha ido institucionalizando cada vez más. O sea, son como dos fenómenos. Por un lado vemos que la institucionalidad del Estado no está funcionando bien. Aquí, cuando uno ve todo este tema de los homicidios, se resuelven muy pocos homicidios, se judicializan muy pocos homicidios, entonces como que el tema de la institucionalidad del Estado no está funcionando bien. Pero el tema de las pandillas se ha ido institucionalizando cada vez son más fuertes, cada vez tienen mayor peso, mayor control, su trabajo territorial va en expansión. Entonces yo creo que ese es el escenario complejo. Y creo que el proceso de tregua hay que analizarlo, pero sobre todo transparentarlo bien, ¿verdad? Porque esto no nació bajo un canon muy convencional. Todavía no tenemos claro todos estos, entre comillas, beneficios que se le dieron a los líderes de pandillas con aquella historia que planteó el ministro de Seguridad en su momento, que venían unos cohetes Low que iban a derrumbar Zacatrás, el penal de Zacatecoluca, se iban a fugar y por eso trasladaron a los pandilleros a cárceles normales. Yo creo que eso nadie se lo creyó. Sí hubo una negociación, un proceso de diálogo, ¿verdad? Que semánticamente no sé si será diálogo, acuerdo, negociación. Entonces yo creo que es importante y quisiera irme también a la época del conflicto un poco, porque si nos recordamos, yo sé que son dos cosas muy distintas. Uno era una lucha política, pero se decía que no se podía hablar con sediciosos, ni se podía negociar con criminales, ni con terroristas, y al final se firmaron los acuerdos de paz. Aquí creo que tampoco hay que caer en ese error extremo de hacer una condena de facto de que con esta gente no se puede hablar. Si están controlando territorialmente y si hay una estructura jerárquica tan sólida, yo creo que sí hay que hablar con ellos, ¿verdad? Y hay que trabajar en conjunto. Al final son seres humanos, ¿verdad? Más allá, y creo que muchos de ellos pueden aportar de su experiencia. Esperamos también que estén arrepentidos de muchas cosas que han hecho y que quieran cambiar la situación del país, pues. Y lo peligroso, sí creo yo, es estar chantajeando también, ¿verdad? Bueno, si no hacen esto, pues yo sigo matando, y si hacen esto, pues yo paro de matar, ¿verdad? Entonces yo creo que son temas muy complejos. ¿Cuál debería ser el mensaje que deberían mandar las autoridades de seguridad a la población? Porque lo que hemos visto es que la misma corporación policial se ha vuelto vulnerable ante el ataque de las mismas pandillas. Pues lo que hemos comentado, necesitamos un plan serio en las dos vías, en la prevención, en las oportunidades y también en la, no me gusta hablar de represión, pero en el tema de controles de seguridad, digamos, que respeten los derechos humanos, pero que sean efectivos. Pero sobre todo institucionalidad. El problema es que aquí cualquier homicidio, digamos, pasa desapercibido, no se investiga, no se resuelve, entonces se ha hecho como algo normal asesinar y de que no pase nada. Y esto viene desde la época del conflicto, ¿verdad? Que todavía no sabemos
los nombres de un montón de asesinos y de gente que ha violado derechos humanos. Entonces yo creo que de por ahí viene la historia y seguimos sin resolver los problemas de raíz. Entonces yo creo que estamos cosechando cosas que vienen del pasado. Bien, vamos a hacer, amigos televidentes, la primera pausa comercial. Quédese con nosotros y regresamos con más temas. No le cambie. Amigos, muchas gracias por quedarse en nuestra sintonía. Hemos hablado del tema de seguridad en el bloque anterior y obviamente hemos tratado de conocer cómo se debería de enfrentar este reto para la nueva administración gubernamental. Y uno de los puntos principales deberá ser la persona que se nombre para dirigir la cartera de Justicia y Seguridad Pública en nuestro país. Padre, ¿cuál debería ser el perfil de esa persona y cuál debería ser el trabajo inmediato, a mediano plazo y a largo plazo de este nuevo funcionario? En primer lugar, yo diría que debe ser una persona que tenga un currículum limpio, ¿verdad? Es decir, que todos tengamos la posibilidad de que esta persona ofrezca credibilidad, independencia, de cara a que no esté vinculado a ningún grupo, ¿verdad?, de los que operan en el país de forma delincuencial. Yo creo que eso debería ser lo primero. Segundo, que tendría que ser una persona que conozca del tema de la seguridad ciudadana, que conozca de esta problemática y que al menos esté dispuesta a conocer aquí en El Salvador cómo funciona el tema de las pandillas, ¿verdad? Realmente qué son las pandillas, cómo operan, ¿verdad? Cuáles son los móviles que hay detrás de los jóvenes para incorporarse a las pandillas, etcétera. Y también conocer cómo funciona el crimen organizado. Creo yo que tiene que ser una persona que esté dispuesta de verdad a combatir la delincuencia, a buscar caminos a largo plazo para transformar esta realidad de El Salvador en una realidad de inseguridad hacia una realidad de seguridad ciudadana. Tiene que tener esa voluntad y tiene que ser una persona con mucha capacidad de trabajo, con mucha capacidad de diálogo, de escucha, de buscar articulaciones con los otros miembros del gabinete que tienen que ver con áreas de seguridad. Como hemos más o menos comentado, hoy la seguridad tiene que ver con todo. Entonces hay que pensar la economía y su relación con la seguridad, la salud y su relación con la seguridad, la educación y su relación con la seguridad. Entonces tiene que ser una persona que tenga liderazgo y que tenga capacidad de articularse con las demás instituciones del Estado para tener un trabajo conjunto en tema de seguridad, ¿no? Creo que tiene que ser una persona que le apueste a la parte de la prevención. Ya hemos visto que las manos duras, las supermanos duras no han funcionado, que no basta con reprimir el crimen, que hay que hacerlo, pero no es suficiente, sino que tenemos que trabajar por la prevención del crimen y sobre todo en la gente joven de las zonas donde hay más riesgo, ¿verdad? Hay que invertir en esas zonas de alto riesgo para evitar que los jóvenes vean en las pandillas una oportunidad para su futuro y ofrecerles otros caminos mucho mejores para ellos. Yo diría que también tiene que ser una persona que realmente sea capaz de entrarle en serio a la depuración de la Policía Nacional Civil, que como todos sabemos tiene infiltrados y que no tiene la actividad y la eficacia operativa debido a ello, y que esté dispuesta a luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, caiga quien caiga. Por tanto, tiene que ser una persona con mucho carácter, con mucha personalidad, con capacidad y con decisión de luchar contra el crimen. De alguna manera, esa persona pues tiene que tener un liderazgo importante en la sociedad y en el gabinete y dar señales claras de que su disposición es luchar contra el crimen y trabajar por la seguridad en nuestro país. Un trabajo que deberá
darle continuidad al que se ha venido haciendo hasta el momento o deberá marcar una diferencia completamente del trabajo de la actual administración? Yo diría que debe marcarse una diferencia. La actual administración ha sido muy desordenada en el tema, por ejemplo, de la prevención. Nos ha ofrecido muchas cosas, pero no se ha logrado articular una prevención a nivel nacional. Yo diría que debería crear dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia un viceministerio de prevención de la violencia, o en algún otro puesto del gobierno, pero con estrecha vínculo con el Ministerio de Seguridad. Todo lo que son los aspectos de prevención hay que trabajarlos en conjunto, de forma coordinada. Hay que dedicarle un presupuesto especial a la prevención y tener un plan a mediano plazo, ¿verdad? Yo creo que el tema de la seguridad todos quisiéramos verlo resolver en 3 días o en 100 días, y sabemos que eso no va a poder ser así, que es imposible. Hemos llegado a unos niveles que hay que trabajar de manera continuada, sistemática en el tema de la seguridad, y quizás vamos a ir viendo algunos resultados, pero los resultados significativos no se verán hasta dentro de unos años. Yo creo que es necesario también vincularse con la sociedad, ¿verdad? Es necesario que la sociedad se sienta partícipe de este proceso de buscar la seguridad en el país y trabajar en forma conjunta. Se necesita fortalecer a la Policía Nacional Civil, fortalecer su capacidad de investigación, que sea una policía confiable, ¿verdad? Que no esté infiltrada por el crimen. Entonces, yo creo que son aspectos importantes que comienzan ordenando la casa para después poder tener planes operativos que también coincido que deben ser conocidos, que deben ser transparentes, y tal como nos ha señalado la población, ¿verdad? La población no está dispuesta a dar un voto en blanco para que la lucha contra el crimen sea sin respetar los derechos humanos y sin respetar la institucionalidad, y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, que deben respetarse los derechos humanos, debe respetarse la democracia y actuar en base a la ley con firmeza, pero también buscando que estas personas que están hoy en el crimen tengan una salida para reinsertarse en la sociedad. José Luis, en el tema de la seguridad, cuando hay atención que se debe hacer inmediata a los temas, por ejemplo, las familias que a diario en los autobuses son víctimas del flagelo de la delincuencia en un asalto, en un autobús, caminando por las calles. ¿Qué hacer en este tema que es inmediato, que es el día a día de las personas, cuando se necesita un plan a largo plazo y que lo complicado del tema de la seguridad que atraviesa nuestro país no son medidas que en 100 días o en 3 meses se van a poder resolver? Sí, yo creo que en la misma línea que decía el padre Andreu sobre cómo este nuevo gobierno tiene una oportunidad, y no solamente tiene una oportunidad, sino, dijéramos, tiene la presión y la expectativa ciudadana que dé señales y acciones concretas de cambio en el tema del combate y del tratamiento del tema de la inseguridad. Yo creo que en relación a tu pregunta, Samuel, me parece a mí que una de las cosas que uno escucha de experiencias específicas que son exitosas, diríamos, o poniéndolo en otros términos, que han dado resultados muy importantes para la ciudadanía, es el trabajo de los gobiernos locales. De hecho, hay algunos proyectos que están en ejecución, quizás algunos no son tan conocidos, pero hay trabajo muy importante con participación ciudadana en comunidades concretas, en zonas de riesgo o donde hay, dijéramos, jóvenes en situaciones de riesgo. Entonces, yo sí le apostaría y creo que este gobierno debería de tomar, y bueno, me parece a mí que incluso en algunos análisis que yo he escuchado hay como expectativa del aporte del vicepresidente, ¿verdad? Óscar Ortiz, no hay que olvidar que viene del gobierno local, ¿verdad? Viene de ser alcalde de Santa Tecla. Y algunos dicen, bueno, no hay duda de que esa experiencia concreta, cercana a las comunidades y a la dinámica comunitaria, le va a aportar elementos, sobre todo en esta parte que tú decías, ¿verdad? Cómo hacer y tomar decisiones que van a evidenciarse y que la gente va a tomar como puntos de referencia de que ahí hay un gobierno que está trabajando. Entonces, yo sí creería, y me parece a mí que
que va a ser un tema complejo, seguramente porque estamos ya en el proceso ya casi de elecciones el próximo año, ¿verdad?, municipales, legislativas, pero yo sí creo que este gobierno pudiera dar también, así como se está hablando, que bueno que se está ya sentando a negociar o a dialogar más bien con la ANEP, con la Asociación de la Empresa Privada. Creo que este gobierno debe de ser más fuerte y más contundente en el diálogo y en la coordinación con los gobiernos locales. Y ese espacio más local y más comunitario, en muchas experiencias, no solamente en El Salvador, sino en otros países, te das cuenta que cuando la gente participa y cuando la gente tiene confianza, como decía, confianza en la policía, confianza en las autoridades, también se involucra. Y obviamente sin la participación ciudadana, sin esa comunidad concreta, sin esa junta directiva de una comunidad que también desarrolla acciones de seguridad y de prevención, creo que eso no lo logramos solamente si se da de una manera, dijéramos, vertical desde arriba. Entonces yo diría que en esa parte se puede hacer mucho si hay una coordinación y un diálogo y una inclusión efectiva de los gobiernos locales en lo que se haga desde el gobierno central. ¿Será que en esta oportunidad vamos a ver involucrado al vicepresidente electo en este momento en temas de seguridad? Bueno, incluso se ha especulado en algún momento que él pudiera estar ¿verdad?, más al frente de este ministerio. Se decían algunos días iniciales cuando empezaban algunos nombres a revelarse. No sé si al final van a tomar esa decisión, pero yo creería que por la experiencia que tiene Óscar Ortiz en el gobierno de Santa Tecla, ¿verdad?, obviamente creo que uno puede hacer una valoración con las cosas positivas o limitantes que ha tenido su gestión, pero yo sí creo que si uno escucha a personas y a gente que es experta en este tema de seguridad, yo sí he escuchado muy buenos comentarios, ¿verdad?, del trabajo de Óscar Ortiz en esta parte importante de la gestión de la seguridad y del involucrar a la ciudadanía en acciones específicas. Entonces, sin duda que el aporte que pudiera hacer el vicepresidente electo Óscar Ortiz en este tema va a ser muy importante para el gobierno porque, repito, es una experiencia muy concreta, ¿verdad?, porque no es lo mismo tener una perspectiva quizás un poco lejana a la situación que haber sido alcalde, que haber tenido seguramente que también sentarse a dialogar en algunos momentos con grupos de pandillas, etcétera, ¿verdad?, porque esto es parte de la dinámica de lo que decía Óscar, ¿verdad? Entonces esa parte de la institucionalidad que tienen las pandillas ya en las comunidades, los alcaldes la enfrentan cotidianamente y yo creo que esa experiencia puede ser muy valiosa para repensar este tema del trabajo en temas de seguridad. Vamos a hacer, amigos televidentes, una pausa comercial. Al regresar vamos a iniciar otra temática, el tema de la transición. Vamos a hablar también de los acercamientos que está teniendo la fórmula presidencial electa con el principal partido de oposición y además con el sector privado de nuestro país. Siga comentando a través de las redes sociales. Volvemos. Amigos, gracias por quedarse en nuestra sintonía. Estamos ahora hablando, o vamos a hablar más bien, acerca de la transición, de las reuniones que ya existieron entre las comisiones, tanto del presidente Mauricio Funes como del presidente electo Salvador Sánchez Serén, las comisiones, o los equipos más bien de transición que han estado evaluando el tema de en qué situación se encuentran las carteras de Estado, que es uno de los próximos temas a evaluar. Y un tema también que ha sido conocido es la designación del secretario o próximo secretario de Gobernabilidad, Francis Asbun, y como interlocutor entre el sector privado y también el presidente electo Salvador Sánchez Serén. Y de ello me gustaría conocer, doctor Picardo, su opinión de todo lo que se ha visto, de lo que se ha escuchado, de algunas designaciones, incluso de cargos para la próxima administración por parte del presidente Salvador Sánchez Serén. Bien, yo creo que, bueno, en términos generales pinta bien todo, se ve un buen nivel de diálogo, de apertura, de acercamiento. Además, la gente que ha empezado a aparecer en el gabinete, digamos, es gente que creo yo que en cierta medida tiene sus méritos. Mantener a Gerson Martínez en Obras Públicas, el ministro de Hacienda, una persona competente en materia de números y en materia fiscal, la prudencia que han tenido en nombrar a Salud, Seguridad y Educación, que no ha sido un nombramiento a lo loco, sino que se está pensando, son 3 ministerios claves.
Hugo Martínez a Cancillería, el empresario de Don Tarsis Salomón del sector industrial a economía. Digamos, creo yo que se han hecho movimientos sobre la mesa decentes, prudentes, bien razonados, no ha sido algo a lo loco. Yo creo que no es que nos ha sorprendido, o sea, uno espera cosas de ese nivel, así que el proceso se ve que va bien, digamos, y el nivel de diálogo y de acercamiento también. Hemos escuchado y visto en los diversos medios un buen canal de comunicación entre la ANEP, la ASI, la Cámara de Comercio, con el equipo de transición. El hecho de haber nombrado un equipo con las personas que se nombraron, que en cierta medida representan, digamos, un sector fuerte del FMLN, yo creo que eso es muy saludable, ¿verdad? Y es recuperar un poco lo que habíamos perdido, creo yo, en este gobierno, donde hubo bastante antagonismo con el sector privado. Ojalá que esto se mantenga, que sea sólido y que no sea parte de, digamos, de una pantalla postelectoral, ¿verdad? Que sería triste, porque, como se ha dicho acá, creo yo que todos estos problemas necesitan los aportes de todos, ¿verdad? Y no es un tema solo del gobierno. Resolver los problemas educativos, los de salud, los de seguridad, no son una responsabilidad unilateral del gobierno, ni tiene la capacidad de resolver todo. Yo creo que necesitamos un buen nivel de participación y de consenso, y el sector productivo del país creo yo que tiene una alta cuota de corresponsabilidad en esto. Así que me da la impresión de que la cosa va bien, va avanzando por un camino esperable, que esperamos. Así que vamos a ver qué otros funcionarios aparecen en seguridad, educación y salud, que es lo que nos inquieta particularmente a este servidor que trabaja en el área educativa, en donde sí tenemos muchos problemas y que tienen mucho que ver también con el tema de seguridad y de territorialidad. Necesitamos un ministro a tiempo completo, eso sí es importante. Eso de tener cargos ad honorem y 2 o 3 cargos creo que no funciona, ¿verdad? Y lo que esperamos es un ministro de seguridad a tiempo completo, inmerso en la problemática, cercano a la gente. Lo mismo para educación y para salud. Esos ministros que andan, digamos, lejanos en reuniones internacionales, viajando, en otra dinámica, creo que no es lo que le conviene al país. Necesitamos que los ministros bajen, escuchen a la gente y empiecen a resolver los problemas de la gente. Nuestro país es un país muy manejable, no estamos en Honduras o en Guatemala, donde digamos, las dimensiones territoriales y culturales son mucho más complejas. Aquí podés llegar a la escuela más lejana o a la unidad de salud más lejana en 3 horas y media. Y podés escuchar a la gente y diseñar soluciones con el alcalde, con las autoridades locales y resolver problemas. La palabra consensos, que la hemos escuchado reiteradamente, ¿podría ser en esta administración que se den los diálogos por las muestras que se han dado? Pues el presidente es un firmante de los acuerdos de paz, es lo menos que esperamos, ¿verdad? Yo creo que tiene experiencia, vivió todo ese proceso, cerró una etapa complicada de la historia salvadoreña, entonces yo creo que tiene todas las condiciones para retomar ese consenso. Pero yo creo que la clave, Samuel, es llegar a la comunidad. O sea, ya no necesitamos ministros que anden con sus escoltas y sus caravanas y sus foros internacionales. Necesitamos resolver problemas. Y los problemas se resuelven cuando tú llegas a la comunidad, si tenés voluntad y pones los recursos que necesitas. Padre, el sector privado, el sector empresarial del país, durante la actual administración no ha tenido la mejor relación con el Ejecutivo. Hay una comisión que entiendo se va a reunir este día para poder encontrar un primer acercamiento más bien. ¿Será esta la oportunidad en la que se pongan de acuerdo sector privado, el Ejecutivo, para lograr al final los temas de país solventarlos?
Bueno, yo creo que es bueno que se inicie un diálogo entre el nuevo gobierno y el sector privado y que puedan hablar francamente, ¿verdad? Como dicen, con seriedad, con honestidad para ver los problemas del país. No creo que de un solo encuentro se vayan a poner de acuerdo y vayan a lograr los consensos necesarios, pero sí es importante que haya un primer encuentro para que al menos sienten la agenda sobre la que se quiere dialogar y puedan ir avanzando en ese diálogo. Yo creo que este gobierno ha dado señales muy claras de que quiere dialogar con el sector privado, que quiere contar con el sector privado para el desarrollo del país, para la generación de empleo, para el apoyo para resolver los problemas que tiene el país, y eso es una buena señal. Creo que además el sector privado empresarial lo ha recogido con mucho agrado y se siente pues tenida en cuenta y está dispuesto a iniciar ese proceso de diálogo en busca del bien del país. Yo creo que esto es importante, pero el diálogo supone también de alguna manera acercamientos, ¿verdad? Y yo creo que hay aspectos en que el nuevo gobierno y el sector privado empresarial no van a estar de acuerdo. Aspectos como el tema fiscal, aspectos como la necesidad de luchar contra la pobreza y de hacer un país más inclusivo y más equitativo, que va a suponer de alguna manera ceder en aspectos importantes, y es bueno que la empresa privada también dé señales de que está dispuesta a ceder y está dispuesta a hacer algo por el bien del país. Yo creo que al igual que de parte del gobierno actual hemos tenido solo críticas hacia el sector privado, también del sector privado hemos encontrado solamente críticas hacia el gobierno y poca disposición a resolver algunos de los problemas importantes del país, a perder los privilegios, a pagar más impuestos que son necesarios y que son justos, porque en la mayoría de los países existen, para que el gobierno tenga los recursos necesarios para poder invertir en el desarrollo del país, para poder ofrecer una mejor educación, una mejor salud. Entonces, yo creo que hay algunos aspectos en los que será difícil, pero que es necesario dialogar e irse acercando. En otros aspectos yo veo que ya hay acuerdos importantes. Por ejemplo, en todos los programas de los partidos políticos encontrábamos que es necesario invertir el 6% del Producto Nacional Bruto en educación. Eso es como ya un acuerdo nacional, y lo que hay que buscar es la manera de cómo esto se va a llevar a la práctica y cuál será el proceso a seguir para realizar esto, que ya es un consenso nacional y que además es muy importante de cara al desarrollo nacional. Entonces habría que ir buscando aquellos puntos en los que sí hay acuerdo, en los que es fácil poder llegar pronto a un acuerdo y comenzar por ahí el diálogo, y después dejar para un segundo momento aquellos puntos más conflictivos o donde hay más diferencias. Usted mencionaba el tema fiscal, el tema de recursos para poder financiar los programas, las propuestas que hizo en algún momento la fórmula presidencial que resultó ganadora de los comicios del pasado 9 de marzo. Y en esto se vuelve importante también porque la ciudadanía se vuelve expectante y dice: van a haber nuevos impuestos, se vuelven necesarios nuevos impuestos, o cuál es la manera en la que podría el gobierno solventar esta necesidad de recursos para poder ejecutar los programas y los planes que se han trazado. Bueno, yo creo que hay dos aspectos importantes. En primer lugar, la austeridad, y ahí yo creo que también hay un acuerdo entre el sector empresarial y el nuevo presidente, ¿verdad? Que el nuevo presidente ha manifestado su interés en que sea un gobierno austero, un gobierno eficiente. Yo creo que ahí podemos liberar algunos recursos. Por otro lado, también la evasión fiscal. En nuestro país hay un índice de evasión fiscal muy alto. Se ha especulado que incluso es superior a lo que se recauda. Probablemente no llegue a tanto, pero sí puede seguramente cubrir el déficit actual. Entonces, si hay un acuerdo entre el sector privado y el gobierno de luchar contra la evasión fiscal y recaudar aquello que corresponde recaudar, y con eso ya se cubre la brecha del déficit fiscal, ya sería un avance importante. Pero además yo sí creo que debemos avanzar en el tema impositivo,
porque hay aspectos que no son justos. Por ejemplo, que no haya un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. La propiedad inmobiliaria en todos los países está grabada y sería un impuesto que además podría ir directamente a los municipios para que los municipios pudieran realizar obras de mejora en sus municipios en beneficio de la gente. Yo creo que el problema de los impuestos es cuando la gente no ve que esos impuestos les benefician directamente a ellos, pero cuando la gente ve que sus impuestos están bien utilizados, que el gobierno a nivel central o a nivel municipal ofrece buenos servicios, entonces la gente paga esos impuestos con gusto. Entonces hoy nos encontramos con unos municipios que prácticamente no tienen ingresos porque no existe un impuesto a la propiedad inmobiliaria que es de justicia y que además, como digo, podría ayudar mucho al desarrollo de los municipios, ¿verdad? Entonces, en base a eso, yo creo que no se deberían crear muchos más impuestos. Este me parece importante. El otro es hacer un ordenamiento y que realmente paguen los impuestos los que tienen que pagar y un sistema de impuestos que sea progresivo, de manera que no tengamos que pagar igualmente impuestos los que apenas tienen ingresos que los que tienen muchos ingresos, sino que tiene que ser un impuesto progresivo que grave más al que más ingresos tiene. Y eso supone una solidaridad, ¿verdad?, a nivel social, que es importante y que es la concepción más honda de los impuestos, es hacer una sociedad solidaria donde aquel que tiene más oportunidades aporta más al desarrollo del país. Tenemos que hacer la última pausa comercial, amigos televidentes. Hay más temas que queremos conversar al regresar de la pausa. No le cambie. Hemos hablado, amigos televidentes, acerca del tema de la transición, acercamientos con el sector privado, pero también surge la pregunta, José Luis, la oposición, el Partido Arena, en algún momento el profesor Salvador Sánchez Serén en su discurso dijo que estaba dispuesto a dialogar, a sentarse, a platicar y encontrar solución con la gente del principal partido de oposición. ¿Cuál debería ser el discurso de ambas partes, de tanto el profesor Salvador Sánchez Serén como la dirigencia del Partido Arena, para al final encontrar la solución a los problemas del país? Bueno, yo creo que el tema de los acuerdos o la forma de dialogar con la oposición, también ya ha aparecido alguna información. El periódico digital El Faro sacó una nota hace unos días sobre ya una reunión que algunos no la reconocen como tal, dicen que no fue una reunión oficial, pero evidentemente hay acercamientos, ¿verdad? Quizás lo que habría que especificar o de clarificar es si esto tiene un nivel de alta decisión de las cúpulas de los partidos de sentarse a dialogar. Yo creo que quizás en este contexto del cual hemos venido en las últimas semanas, me parece que es importante, yo diría que en esos acercamientos que pueden existir entre los dos partidos principales también haya transparencia, ¿verdad? Porque yo creo que la gente se molesta mucho y con razón cuando dicen, bueno, parece, y esto es parte de la política, ¿verdad? Si la política tiene una parte, dijéramos, de rituales y de performance, y entonces, como dicen algunos en la asamblea, públicamente se pelean y después los ves ahí juntos en una recepción, felices de la vida, y entonces dice, bueno, entonces en realidad no es que son tan enemigos, ¿verdad? Yo creo que es parte de la dinámica política, pero lo que sí es importante, más allá de que pueden evidentemente no verse como enemigos, que yo creo que son adversarios o tienen diferencias políticas, es más bien cómo, yo diría, cerrar esta crisis que hubo, ¿verdad? Porque yo sí creo que lo que vimos en las últimas semanas de un partido que no reconocía los resultados, que cuestionó radicalmente al Tribunal Supremo Electoral, que planteó que había habido un fraude en la elección. Entonces, es un tema muy serio a la institucionalidad del país. Entonces, yo sí creo que desde el lado político
los dos partidos principales tienen la responsabilidad, así como se hablaba de la empresa privada, ¿verdad? Y de generar diálogo y de generar búsqueda de consensos, también es claro que no están de acuerdo en muchas cosas y por eso son dos partidos diferentes y como hemos visto en la elección, los resultados son muy divididos, ¿verdad? De la votación de la población. Entonces yo sí creo que ambos partidos tienen que ser transparentes de cara a la ciudadanía. En segundo lugar, creo que la ciudadanía sigue exigiendo y sigue en términos generales pidiendo que no se alejen de los problemas del país. Así como Oscar decía, bueno, los ministros tienen que estar cada vez más cercanos a las comunidades, bueno, los partidos también, ¿verdad? Y yo creo que si tú que has estado aquí en este espacio entrevistando a muchos sectores, sabes que esta es una crítica que se le hace a ambos partidos, ¿verdad? Hay sectores del FMLN que critican también a los dirigentes del partido que en momentos se distancian o en muchas decisiones se distancian de los intereses y las necesidades de la gente en las comunidades. Igualmente el Partido Arena tiene toda una crisis que bueno, ahora va a un replanteamiento en este Congreso que están anunciando y obviamente creo que como partidos están ya mirando las elecciones del 2015. Entonces yo sí diría que uno esperaría, ¿verdad? Desde fuera, decir, ojalá que se pusieran de acuerdo de nuevo en los temas principales como país que nos interesan avanzar, que sean capaces de diferenciar aquellos elementos partidarios que van a ser justamente elementos de su estrategia política, ¿verdad? De cómo consolidar más peso en la Asamblea Legislativa, cómo consolidar municipios que son importantes. Por ejemplo, hoy se habla ya que sin duda San Salvador va a volver a ser, digamos, como el municipio de disputa, ¿verdad? Es decir, de qué partido, si el FMLN vuelve a ganar San Salvador, etcétera. Pero más allá de todas esas dimensiones partidarias, yo sí creo que va a hacer mucho bien al país si este nuevo gobierno también, que ahora va a estar en el partido, como se dice, el partido FMLN sí es el que va a gobernar y lo han dicho ellos mismos, ¿verdad? Es decir, ahora sí nosotros somos los que gobernamos, que eso también sea un elemento no de prepotencia o de arrogancia, sino más bien de diálogo y de apertura, sin quitar obviamente que es el partido FMLN el que va a tomar decisiones en términos de gobierno, pero sí creo que hace falta más diálogo en estos dos partidos. Una muestra de apertura, doctor Picardo, que puede dar tanto el partido oficial como el partido de oposición, natural o transparente o con miras al 2015. Pues esperamos que, digamos, que revisen un poco las conductas, los principios, el tema de las ideologías. Yo creo que en estas elecciones vimos todavía así como el gran aparato del comunismo contra el anticomunismo y creo yo que ya ellos se reconocen a sí mismos como dos movimientos distintos que han evolucionado y que las diferencias inclusive en la oferta electoral fue milimétrica, ¿verdad? Yo creo que al final el debate entre más o menos Estado o más o menos mercado es lo que está dando la pauta de lo que puede suceder. Pero ambos partidos creo yo que tienen que revisar su aparato ideológico y todo lo que conlleva este tema del aparato ideológico. Es un tema fundamental y que tiene que ver también con otras reformas en torno al fenómeno político, ¿verdad? La gente creo yo que ha demostrado y se ha manifestado en todos los procesos electorales que hemos tenido después de los acuerdos de paz, repartiendo bastante bien el poder, ¿verdad? Nunca le han dado a un gobierno el ejecutivo y también el legislativo, sino que ha sido una cuestión, digamos, equilibrada. Pero yo creo que sí se tienen que revisar todos los aparatos ideológicos, pero sobre todo los aparatos éticos, ¿verdad? Eso es bien importante, el ser honestos, el mejorar la imagen que tienen los partidos políticos y sobre todo la Asamblea Legislativa es bastante triste. Hay muchas contradicciones, ¿verdad? Cuando se habla de austeridad, cuando se habla de uso de fondos públicos, usando mal los recursos del Estado en un país pobre, con muchas necesidades. Ahorita sabemos esto del costo del traspaso, parece que antes era peor la cosa, afortunadamente ahora sabemos, sin embargo siguen siendo montos escandalosos, ¿verdad? Cuando uno ve otras ceremonias de traspaso, lo que cuestan y estar invirtiendo $1.400.000, creo yo que
y sobre todo quitándole a salud, seguridad y educación, yo creo que hay que hacer una ceremonia digna, invitar a la gente que se tenga que invitar y de ser lo posible que se pague el vuelo y el hotel el que venga de invitado y no tener que pagarle todo el paquete como suele suceder cuando a ti te invitan a otras cosas. Bienvenido, ¿verdad? Pero si quiere, pague, pues. Decía el canciller Miranda en este espacio que esta fue una costumbre que ellos encontraron al llegar en el 2009 y que es una cortesía que se hace con... Es una mala costumbre, es una mala costumbre. Entonces, por eso la gente pidió el cambio y estamos muy contentos de saber, porque antes ni sabíamos de estas costumbres y de otras costumbres que tienen. Aunque supuestamente se va a reducir, dicen que ya van a reducir un poquito. Por una petición que hizo, entiendo también. Pero es importante que se Sánchez conozca. Serén. Pero son de las malas costumbres que tenemos que cambiar, ¿verdad? Hay muchas cosas y uno lo ve, por ejemplo, volviendo al tema de vehículos como aspecto simbólico. Yo entiendo que un ministro tiene que andar en un buen carro, pero no el mejor carro del mercado y no cambiarlo cada vez que cambian de gobierno, porque me parece un malgastar, un despilfarro, ¿verdad? Y este país no está para eso. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá y antes quiero agradecerles a los tres por habernos acompañado y hacerles la invitación nuevamente para que nos volvamos a encontrar pronto para volver a analizar los temas del país. Padre, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Samuel. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes, con el doctor Picardo y con José Luis Benítez. Y pues estamos a la expectativa. José Luis, siempre es un gusto. Gracias, Samuel. Igualmente un gusto estar con el padre Andreu y con Oscar y extrañamos también. Doctor Picardo, gracias. Gracias, Samuel, a ti también y a los colegas del panel que llevamos bien la conversación, creo. Gracias. Amigos televidentes, a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese con Canal 33. Buenos días para todos.